Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuchen en el futuro, porque este programa se graba para el futuro, para la gente del futuro. El día de hoy estamos en una emisión más de Letras Insumisas y tenemos a una invitada que a mí en lo personal me da mucho gusto que hayas aceptado, Patti Monreal. Pues yo te leo de manera asidua, me decías tú, pero yo no escribo literatura. Pero pues este es un programa para que todos podamos decir lo que queramos en los formatos en los que cada quien quiera, ¿no? La literatura es solamente el pretexto y a mí me encanta porque me gusta mucho tu trabajo porque eres muy crítica, eres muy aguda, eres muy honesta, pero además escribes muy bonito, ¿no? Entonces creo que ahí la pericia y la belleza se combinan perfecto en tus textos y eso me encanta, ¿no? Aparte de que veo que siempre buscas investigar más allá de hacer una simple crónica de lo sucedido, que vas a temas también muchas veces controvertidos. Y que pues no todo el mundo se atreve a entrarles porque pues así es esto, ¿no? Así es esto. Sé que haces mucho periodismo político, pero también de otros tipos, porque he visto también algunos textos tuyos sobre temas ambientales, sobre temas sociales, sobre diferentes temáticas. Y bueno, aquí en este programa hemos dicho muchas veces que la escritura es también una forma de resistencia. Y para mí un ejemplo pues muy interesante es el tipo de escritura que tú haces. Por eso es que me atreví a invitarte y me da mucho gusto que hayas aceptado. Me gustaría, Patti, que empezáramos por que compartas con la gente quién eres, qué haces, de dónde vienes, por qué haces lo que haces y cómo lo haces, cómo lo logras, dice un amigo. Cómo lo logras. Lo que quieras compartirnos de quién es Patti Monreal y su recorrido en este ámbito. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Gaby. Bueno, que pues yo soy periodista, me desarrollo mi labor en Michoacán desde 1996 a la fecha. Pues ya digamos, ya no me cueso en el primer hervor ni en el segundo, ya. Eso es lo bueno, ya estamos bien en el gremio, alguna vez fui de las más chiquillas de gremios, entonces ahora que veo las más chiquillas pues me da ternura recordarme y verme en ellas, ¿no? Sí. Pues bueno, mi vida de periodista pues la he desarrollado en Michoacán, ¿no? Como comentas, bueno, pues en mi trabajo cotidiano trabajo cuestiones que tienen que ver con la lógica política, ¿no? De del Congreso del Estado, de partidos, digamos, en el diarismo lo común, ¿no? Que pasa, ¿no? Entonces, bueno, es interesante, uno acaba pues conociendo las dinámicas de desarrollo del poder, también atestiguar el deterioro del ejercicio de la acción política en el Estado, en el país, pero bueno, pues digamos dentro del pulso que a mí más me interesa, es el tema del periodismo y investigación, lo que tiene que ver con el tema de la gente, ¿no? Pues la clase política ha robado la discusión pública, la ha pauperizado de una manera tremenda y entonces pues es necesario generar vínculos para que la voz de la gente se vuelva a tener presencia, ¿no? Uh-huh. Es verdaderamente penoso, pues obviamente el nivel que estamos viendo de nuestros actores políticos. A mí me sorprende, no hacen que pierda la capacidad de asombro, cada vez son peores, entonces yo digo ya no es posible, pero sí es posible, es que tienen, ¿no? Un espíritu de superación. Sí, siempre, no, pero cuando piensan que ya alcanzaron el nivel más bajo, siempre hay uno más abajo. Sí, de verdad. Hay que reconocer pues ese espíritu de superación. No, sí, totalmente. Me toca cubrir las
las actividades del Congreso del Estado, y yo legislatura, no sé cuántas ya legislaturas, digo, esta es la peor que he conocido, pero siempre llega otra para ser peor, ¿no? Y bueno, pues el Híjole, no quisiera preguntarte si esta que está actualmente es la peor de todas las que has visto. No, sí, o sea, sí, ¿por qué? Porque hay un deterioro del ejercicio político terrible, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo ya no sé dónde llega la cloaca donde lleva esto, pero pues es profunda por lo que veo, ¿no? Porque siempre se puede más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, digamos que pues en medio de este contexto es importante reivindicar la responsabilidad en el ejercicio periodístico, la seriedad, el rigor, pues la posibilidad de que la gente hable, voltear los ojos hacia allá, ¿no? Generar conductos de relaciones humanas para que la gente hable. Está muy de moda el tema de la empatía, y eso a mí me suena hipocritón, superficial, ¿no? Uh-huh. Yo digamos que yo considero más bien que tenemos que generar miradas desde lo humano y aprender a relacionarnos a partir de ahí, ¿no? Y en ese sentido, pues quien ejerce el periodismo tiene una enorme responsabilidad, pues para hacerlo, ¿no? Pues obviamente esa contracorriente, pues por las propias condiciones gremiales, de la manera en que se desarrolla ahora el periodismo, por el mismo contexto político, el mismo contexto social. Entonces, bueno, es como todas las cosas que se asumen con seriedad, pues siempre va a ser a contracorriente, ¿no? Y eso convierte al periodismo en una profesión de alto riesgo, ¿no? Creo que no solo en nuestro país, pero pues es el que nos interesa de manera más inmediata. Pues hemos visto cómo el asesinato, la represión de tantos periodistas, de tantas personas que se dedican a la comunicación, y que yo considero que es una violación terrible, porque no es solamente la agresión a los periodistas, a las periodistas, sino también el ataque al derecho que como ciudadanos tenemos a la información, ¿no? El querernos tapar los ojos, aunque sea a punta de balazos, ¿no? Taparles la boca a los periodistas igual, ¿no? Con billetes o con balazos o con amenazas o con lo que sea, ¿no? Por eso, para mí, pues el trabajo que hacen ustedes, pues merece mucho respeto y mucha admiración, porque sé que pueden estarse jugando la vida en ello muchas veces, ¿no? Sí, hay pues obviamente un contexto de mucha adversidad. México es de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Está la estadística a nivel de muertes, similar, digamos, estamos en una condición de país de guerra sin estar en una guerra formalmente declarada, como puede ser Ucrania contra Rusia, y ese contexto, no estamos en ese contexto, pero sin embargo la cantidad de muertes es así, ¿no? Ubicando a los periodistas en situación de riesgo, ¿no? En el caso de Michoacán hay 4 compañeros desaparecidos, hay 12 asesinados de 2006 a la fecha. De todos esos casos, no hay, en ninguno se ha judicializado. Solamente en el caso de un compañero hubo detenciones porque, digamos, se agarró en flagrancia casi a los responsables, no porque hubiera una investigación. Pues todo apunta a que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador va a ser el más sangriento en cuanto a vidas de periodistas. Está a 6 de alcanzar al sexenio de Felipe Calderón, que fue el que más registró, pero pues todavía nos falta un cachito de este sexenio, ¿no? Entonces sin duda se va a colocar pues en la primera posición, ¿no? Y pues bueno, además en el contexto de hostilidad que se ha venido generando en contra del ejercicio periodístico, pues bueno, esto viene a abonar, ¿no? La tarea periodística es una
la tarea periodística, cuando es seria, cuando es responsable, siempre va a generar incomodidad. Nunca, un periodista, digamos, que sea bienvenido, aceptado por las cúpulas de poder, por la clase política, hay que desconfiar un tanto, ¿no? Siempre la natura del periodismo es por ser, por develar, digamos, aquello que no se pretende develar, siempre va a generar incomodidad. Hoy lo vemos, ¿no? Lo vemos en el caso de figuras muy relevantes del periodismo nacional, bueno, como todo el aparato del Estado está volcado en contra de ellos. Lo sucedido en Proceso verdaderamente es muy grave. Tuvo que pasar de semanario a ser mensual la edición. Se habla un poco que el avance por el tema de la tecnología y las redes, no, en realidad es no nada más el asunto del corte de la publicidad, que finalmente hubiera podido, digamos, aguantar el sexenio Proceso, ¿no? Pero la embestida, eso sí, pues sí afecta, ¿no? Sí generó, sí impactó a la revista, tanto que pues hoy se da esta situación, ¿no? Entonces, bueno, y estas embestidas que se dan desde el poder público, pues cobran vidas, ¿no? Y las están cobrando, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese contexto, en esa dinámica en la que nos encontramos, pues siempre siempre la voluntad del hacer y tener claridad, pues, de los riesgos, ¿no? Claro. Y fíjate que justo por eso que dices este ejemplo que mencionas de Proceso, pero pues es un ejemplo de muchos, me parece a mí muy valioso el esfuerzo que se hace para abrir un espacio nuevo. Sé que ustedes, tú junto con otras compañeras, no sé si puras mujeres o también haya hombres colaborando, están con este proyecto de Regla de Tres, que abre un espacio precisamente para el periodismo de investigación, periodismo social, periodismo crítico, que genere también o ayude a detonar la reflexión sobre temas importantes, ¿no? Porque a veces creo que parte del asunto es que nos han adoctrinado, nos han amaestrado bien para matarnos esa capacidad de crítica, ¿no? Para que no nos quejemos, para que no nos demos cuenta siquiera a veces de lo que sucede, ¿no? Entonces creo que esos espacios son muy valiosos y me gustaría si nos platicas un poquito de eso, y también a propósito del tema de la inseguridad, que nos platicaras luego un poquito sobre una iniciativa que yo sé que presentaron en el Congreso para este tema de la violencia en contra de los periodistas y de las periodistas, que además de todo tienen un riesgo extra, ¿no? Las mujeres periodistas. Y pues, ¿qué ha pasado con eso? Porque una cosa es en los discursos decir que nos interesa la seguridad, que defendemos a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, a los ambientalistas, y otra cosa es que se materializa en la ley y ya eso sería el primer paso, porque luego también hay muchas leyes ahí muertas, ¿no? Sí, que no. Pero bueno, ya por lo menos que legalmente tengamos a dónde recurrir, ¿no? Para después exigir, pues, que también se ponga en práctica, porque si no, pues sigue siendo una simulación, ¿no? Sí, en el caso de Regla de Tres, bueno, pues arrancamos este proyecto en el pasado 15 de enero, digamos, vamos arrancando, y es justamente la necesidad de tener un espacio donde se aborde de manera distinta los temas informativos, ¿no? Esto que platicábamos de arrebatarle en este espacio la voz a la clase política, devolvérsela a la gente con un periodismo ciudadano, autogestivo, independiente, ¿no? Que digamos son los tres principios de Regla de Tres, ¿no? Entonces sí, sí hay compañeros, está, digamos, hay una figura muy importante dentro del periodismo, que es Raúl López Telles, con nosotros, y desde la colectividad, ¿no? Armar este espacio para que para dar cauce a las voces, ¿no? Con un rigor del que están careciendo muchos medios. Hay mucha
mucha improvisación informativa, mucha irresponsabilidad incluso en el manejo de la información que pone en riesgo a gente, ¿no? Y no me refiero a la gente de la clase política, ellos conocen los riesgos en los que están metidos, ¿no? Sino gente de pie, concreta, ¿no? Entonces este espacio, pues lo que estamos planteando es una manera distinta de hacer periodismo, distinta en relación a lo que se ha venido haciendo en Michoacán, porque no es un periodismo distinto al que se hace en otros lugares. Hay toda una, pues digamos, un esfuerzo a nivel México, a nivel América Latina, para generar estos espacios de periodismo de investigación, donde, bueno, pues hay esta posibilidad de contar historias, que se sepa qué es lo que la gente está viviendo, ¿no? Entonces, pues mucho es mucho de lo que se maneja en Regla de Tres, pues es la historia de la gente, las historias que se viven, que enfrentan en el día a día, ¿no? La de veras. Sí, ¿no? Entonces, porque pues además vivimos en una sociedad muy virulenta, muy violenta, con vivencias que, bueno, pues uno no te caben no te podían caber en la mente hace unos años, imaginar lo que a la gente le puede llegar a pasar o puede llegar a enfrentar, a sufrir. Es verdaderamente el grado de violencia como la tenemos, le hemos asumido, le hemos somatizado, es terrible, ¿no? O sea, verdaderamente hay cosas muy, muy terribles y que tienen que encontrar espacios para manifestarse y propiciar el tema de la reflexión como sociedad, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí todo el mundo tenemos responsabilidad, ¿no? Sí, claro, y pues yo aprovecho para invitar a quienes nos escuchan a que lean Regla de Tres, porque de verdad yo me he encontrado muchas joyas ahí, artículos que nos dan mucha luz sobre muchos temas, que justo como dices, si no fuera porque se abren estos espacios, a lo mejor se quedarían ahí sin que nadie se enterara, ¿no? Y creo que es importante que sepamos en dónde estamos viviendo, ¿no? El discurso oficial es uno, la parte pública puede ser una, pero lo que se vive en la vida cotidiana, la gente de la calle, la gente de los ciudadanos de a pie, como dices, ¿no? Pues ese es el mundo en el que realmente estamos inmersos, ¿no? Y ese es el que a veces desconocemos porque nos llenamos con todas estas otras noticias que por supuesto son interesantes, que son importantes, que son parte del contexto, pero que muchas veces no nos permiten ver lo que hay de fondo, ¿no? Y ¿no? además, bueno, pues obviamente esas informaciones hay que profundizarlas, ¿no? Porque en la lógica de la inmediatez, digamos, esta lógica visual de flashazos que siempre se ha impuesto también en el tema de noticioso escrito, entonces pareciera que tenemos mayor acceso a informaciones, pero en realidad este boom lo que hace es un efecto anestésico, ¿no? Sí. Entonces finalmente no cae nada, no procesa, te quedas como naranja mecánica, cuando están echándole al chavo los flachazos, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues hay que propiciar la reflexión, la discusión, el análisis sobre lo que está pasando, ¿no? Eso es una de las cosas que me gusta mucho de los artículos que están ustedes subiendo ahí en Regla de Tres, que no se queda en una nota informativa, sino va mucho más allá al análisis, al generar el debate también, a abrir a la discusión temas que muchas veces se nos han quedado ahí adormecidos y que son temas importantes, ¿no? Entonces creo que esa es una parte muy importante, que el verdadero periodismo pues no es hacer una nota informativa de flachazos, como dices, ¿no? Ya pasó esto y ya pasó. Pues sí, pero ¿qué luego sucede son mensajes más allá? entre la clase política y acaba siendo uno este instrumento para pues para que se madrien unos a otros. Entonces, bueno, pues qué pereza, el periodismo es mucho más allá que eso, ¿no? Por supuesto que sí. Pati, me gustaría preguntarte también pues sobre esa iniciativa que yo sé que presentaron en el Congreso desde el año pasado. Aprovecho para decir también que la ley orgánica de nuestro Congreso dice que el plazo para dictaminar las iniciativas es de 90 días.
y que ya se pasaron hace mucho tiempo. Compañeros diputados, pónganse las pilas. Ya saben quién y quién. Y no sé si cómo va el proceso, ya se dictaminó, no se dictaminó, ya se votó, se aprobó, dicen no se aprobó. Los boletines de los diputados, la reforma a la ley de protección a periodistas y a defensores de derechos y periodistas y a la ley de violencia para el acceso a una libre de violencia de las mujeres ya es ley. Bueno, no sé si se haya publicado, ¿verdad? Porque para hacer ley tiene que estar publicada en el diario oficial, y en el periódico oficial, y pues el Ejecutivo pues publica lo que le viene en gana, ¿no? Pero sí salió, habrá hecho dos semanas y media y se dieron estas reformas. Pero ciertamente tienes toda la razón de que hay un paquete todavía de reformas que como gremio nos interesa de manera particular porque tienen que ver con todo lo del Código Penal, que están paradas, y estamos claros que va a ser muy complicado que salgan porque quien preside la comisión, que es Ana Beth Franco, es la Comisión de Justicia que tiene mano para la dictaminación, pues fue la diputada que amenazó a una compañera este año, y se generó todo un tema de escándalo. Entonces, pues yo creo que va a ser muy complicado que ella muestre voluntad para legislar sobre una práctica en que ella ha incurrido, ¿no? Sí, fíjate que esa es una de las cosas que yo misma he dicho en diferentes momentos, y lo dije ahí adentro también en su momento, ¿no? Que es vergonzoso que ahí donde se hacen las leyes sea el primer lugar donde se violan, ¿no? El primer lugar donde se genera violencia, porque hay violencia de género al interior del Congreso del Estado y no se ha atendido porque ni siquiera se ha querido trabajar en un protocolo para atender el tema, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que pues luego las declaraciones respecto al tema pues resultan simulaciones, porque si no se atiende ahí dentro, ¿qué podemos esperar afuera, no? Y esto que me dices ahorita, pues qué bueno que ya es ley, como dices, pero qué pena que todavía esté atascado ese paquete de reformas al Código Penal, porque al final de cuentas, pues si no se trabaja completo, de nada sirve, ¿no? Sí, no, porque además un poco estas que se aprobaron tienen que ver más con lo administrativo, y el tema del Código Penal es fundamental porque la intención está de establecer delitos que tengan que ver con agresiones a periodistas, suprimir el delito del derecho de los ataques al honor, que es por donde se van muchos, incluso en el Código Civil. Hasta los que no tienen honor alegan los ataques al honor. Díganme, o sea, todos los que lo alegan generalmente son los que no tienen. Y digo, ¿a ti qué te ataco si no sé? Sí, pero tenemos el caso, por ejemplo, de Itze Camacho en Lázaro Cárdenas, que por eso denunció a los compañeros de Lázaro Cárdenas del diario del Balsas, porque bueno, pues sacaron los resultados de la Auditoría Superior de la Federación sobre las irregularidades. Con base a un informe oficial, ella considera que se le atacó el honor, ¿no? Y pues los tiene demandados por no sé cuántos millones de pesos, y eso está ahí, y el riesgo sobre ellos pues está ahí, ¿no? Entonces es necesario, obviamente, pues modificar esas leyes para que no siga sucediendo. Y en el caso de las que se aprobaron, las que tienen que ver con el tema de género, de mujeres, le presentamos esa iniciativa con un conjunto de compañeras. Uh-huh. Nos dio acompañamiento también Nuria Abarca, para la confección y eso, formal, y no tener que estar esperando a que los asesores de los diputados adecuaran y eso. Hubo muy buena voluntad para sentarse a dialogar por parte de la Comisión de Derechos Humanos. En realidad, pues, lo que sucede en el Congreso depende de voluntades, ¿no? Sí, no de cumplimiento de norma. Entonces, bueno, afortunadamente en este caso tuvieron voluntad en la comisión para sacar los trabajos, ¿no? Fíjate, esa es una cosa grave. No, también, es totalmente terrible. En cualquier trabajo, ¿cómo puede ser que
porque otro yo trabajo quiero, dependa porque de si tienes sí, voluntad de sí, cumplir sí, con tu ¿no? trabajo o no. Sí, sí, sí. Eso me parece terrible también. Sí, ¿no? Y porque está la normativa que debería cumplirse conforme a los tiempos. Entonces ya salió, nosotros estuvimos trabajando, hicimos una encuesta con compañeras de gremio en Michoacán, con periodistas y enlaces de comunicación sobre las violencias de las mujeres periodistas en Michoacán. Incluimos a compañeras que están en áreas de comunicación porque, bueno, pues muchas han estado laborando en medios y ahora están en estas áreas y por estar en estas áreas se vuelven objeto de violencias, ¿no? Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en ese diagnóstico que sacamos, bueno, en principio las compañías no visibilizaban, elaboramos un cuestionario, de inicio no visualizaban el tema de la violencia, de la violencia sexual como problemática, sino hasta que se iba desarrollando el cuestionario como que iban cayendo en el tema, ¿no? Las violencias prioritarias, pues las laborales, la falta de sueldo, la falta de condiciones en los propios medios laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también, bueno, pues la mayoría de las compañeras que participaron alrededor de, que habrán sido cerca de 100 compañeras en el cuestionario, pues han sufrido en algún grado violencia sexual, algunas han sufrido violaciones por compañeros de gremio, han sufrido abuso sexual por parte de sus jefes directos, por parte de funcionarios, algunas compañeras que se encuentran en áreas de comunicación son coaccionadas por periodistas para abusar de ellas sexualmente, y están vulnerables por el sitio que ocupan, sienten muchos compañeros con derecho sobre ellas porque están ahí y se saben vulnerables y la permanencia en el trabajo las condiciona, ¿no? El tema de la salud es otro asunto que salió ahí. La mayoría tiene afectaciones de salud, muchas vinculadas con el trabajo, sea estrés, sea cuestiones gástricas. Al momento de sufrir alguna violencia son muy pocas las que lo denuncian, muy pocas las que están dispuestas a denunciar en dado caso que les pasara. No han tenido acompañamiento más que a nivel de amistad. Entonces, bueno, pues es un combo bien grave, ¿no? En el tema de las violencias hacia las mujeres, y por eso la necesidad de promover estas reformas que permitieran algunas acciones, algunos blindajes dentro de la ley frente a este tipo de casos, ¿no? Esperemos sirva mínimamente para que las autoridades actúen, tengan presente, bueno, además dentro de la ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, pues ahí se dio un apartado específico para el tema de las violencias a mujeres periodistas, ¿no? Entonces, pues son pasos, Gaby, que se van dando y que, bueno, pues hay que seguirlos dando, ¿no? Sí, pues sí, este tema de la violencia de género, pues sabemos que está en todas partes, ¿no? Y en algunas profesiones se agudiza todavía más, ¿no? Están mucho más vulnerables y pues bueno, ojalá que pronto se apruebe y sobre todo que se ponga en práctica, ¿no? Pero creo que ahorita que hablabas de las voluntades, pues creo que como ciudadanos tenemos que informarnos también de cuáles son los mecanismos a los que podemos recurrir para exigir no solamente estoy hablando del Congreso del Estado, pero en este caso sí, porque corresponde a la creación de leyes, creación y aprobación de leyes, pero a cualquier funcionario, ¿no? Que cumpla con su deber, ¿no? Yo ahorita que te escuchaba, pues pensaba en la ley de responsabilidades administrativas, que quizás pues si ya los plazos están vencidos, si no hay una respuesta,
Es que a veces no es que no haya una respuesta favorable, sino que simplemente no hay una respuesta ni positiva ni negativa, ¿no? Se aguardan los temas ahí. Pues habrá que buscar las herramientas, a lo mejor recurrir a estas leyes. Yo sé que es complejo porque son las leyes que hacen a veces pues las mismas personas a las que estamos tratando de exigirles, ¿no? Pero bueno, pues hay que tratar de hacerlo con las herramientas que hay y también pues desde la parte de la denuncia, y ustedes creo que pues lo hacen desde sus propios medios y los ciudadanos pues cada quien con los medios que tengamos al alcance, porque a veces esa denuncia pública también es la que puede hacer la diferencia, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, pues obviamente creo que en general la gente tiene claridad de las pocas expectativas que hay para que una denuncia prospere, pero esto no quita la importancia de insistir en promoverlas, en generar antecedentes. El no hacerlo es dejar pasar por alto, ¿no? El tema. Se las dejamos más facilitas, sí, ¿no? Entonces ahí el asunto de la necesidad, y están los mecanismos legales, hay que echar mano, ¿no? Que elevarles el costo de las determinaciones que se toman, ¿no? Entonces en el caso del Congreso, ahora que lo traemos a tema, me parece que es donde resulta más evidente el deterioro del ejercicio de la política. Los temas legislativos no están en el centro de la agenda para nada, ni siquiera hay capacidad. Yo ya empiezo a dudar si hay capacidad intelectual para entender un párrafo entero de lectura. Me parece que en algunos diputados no hay, ni siquiera hay capacidad para estructurar una idea de manera clara, completa. Hemos visto muchos ejemplos en el Pleno. Y yo te diría, yo recuerdo recuerdo la primera legislatura de Lázaro Cárdenas Batel, que tocó cuando se dio la alternancia. Estaba Juan Iriarte, coordinador del PRD, Mario Magaña del PRI, Francisco Morelos estaba en el PAN, y era una legislatura en donde estaba el trabajo legislativo en el centro. Las discusiones, incluso a nivel informativo, eran sobre el contenido de las normas, por qué tal referencia. Así debería de ser. Sí, no los chismes de pasillo, ni los temas de dinero. Todavía cuando Selene estuvo en el Congreso, no me acuerdo, estaba Morón pero recuerdo Selene, porque Selene era una legisladora con el perfil de legisladora. Podrá ser muy polémica, lo que quieras, pero era una diputada que se sentaba horas a arrastrar el lápiz hasta que entendía de pe a pa el tema, ¿no? Ahora con trabajos te acercas y saben de qué es la iniciativa que presentaron, ¿no? No es verdaderamente pasmoso, ¿no? Yo en el tiempo que empecé a cubrir Congreso, prácticamente cuando empecé a reportear, yo podría decirte que en todo este tiempo solo ubico un legislador, además panista, no corrompido, de una pieza, aunque chocábamos muchísimo, obviamente antiabortista y demás, ¿no? Pues panista, pues. Sí, no, panista, pero bueno, era un tipo de una pieza. Honesto, por lo menos. Sí, no, totalmente. Y bueno, y además, un poco esto que tú hiciste al final, nada más que te esperaste ya hasta salirte, él lo hizo estando, ¿no? Denunciando la corrupción, en este caso era de la bancada del PRI, que abarcaba, del PAN, que abarcaba también al resto de las bancadas, y le costó ser apestado, estar en el veto y demás. Sí. Y ahorita se dedican nada más a dar consulta, y es Morelos Borja, ¿no? Entonces, de un corte de 40, antes eran 24 diputados cada 3 años, pues tú dices, ¿cuál es el balance? Pues está muy, muy grave, ¿no? Porque aunque ha habido gente muy lúcida y demás, en algún momento acaban prestándose.
al juego, y pues bueno, o eres o no eres, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ahí no se puede ser medio honesto, ¿no? Medio congruente, sí. Pues no. Yo esto que dices creo que es una muestra más de lo podrido, de lo corrompido que está el sistema, ¿no? Esto que decías ahorita de que pues era el apestado, de que era el odiado. Uh-huh. Pues sí, o sea, es que ese es lo terrible. También lo viviste, ¿no? También. Sí, por supuesto. También eres la apestada, ¿no? Sí, porque pues no me callaba mi boquita, pues. De hecho, yo no sé realmente cuántas iniciativas en tu caso te hayan aprobado. Creo que ninguna. Sí, me aprobaron, pero hay varias ahí. No. Pues que ni siquiera las han dictaminado, y no saldrán, ¿no? Uno, porque ya no estás ahí para cabildear, ya... No, y porque son temas de defensa de los derechos de las mujeres, de las personas de la comunidad LGBT, de las personas con discapacidad, de las personas de las comunidades indígenas. O sea, pareciera que en el discurso nos queremos ver muy incluyentes, incluso el lema de la legislatura es ese, ¿no? Pero pues en la práctica esas iniciativas son las que están atoradas. A lo mejor son varias cosas, tal vez porque era la apestada, porque a nadie le gusta que le digan las verdades en la cara, y tal vez también pues porque son temas que tienen mucha resistencia, porque hay mucho prejuicio, ¿no? Todavía, ¿no? Y y con temas difíciles, de por sí requieren cabildear para, pues ya ni siquiera para convencer los temas, para discutir los temas, sino para negociarlos, para negociarlos, ¿no? Estando ahí con temas más sencillos, las negociaciones no fluyen, pues en temas difíciles, y no estando, como es tu caso ya, pues obviamente eso no tiene perspectiva, acabará, lo siento Gaby, archivado en los cajones. Pero vamos a seguir dando la batalla, luego te cuento cómo, porque aquí en público no podemos decirlo todo. Pero vamos a seguir. No, y además sigue siendo importante hacerlo, ¿no? Nos van a tener que seguir aguantando con la pena. Sí, es importante insistir, porque pues de pronto nuestro carácter nos hace como mexicanos pasar de la fe, de la esperanza a la resignación. Tenemos pues esa formación religiosa, católica, que nos condiciona que naveguemos entre uno y otro. Entonces, yo por eso renuncié a la religión y afortunadamente ahora me siento menos propensa a la resignación. Entonces, sí, pero pues hay que trascenderlo, ¿no? Afortunadamente para mí, desafortunadamente para algunos otros, pero lo siento con la pena. Como decía la Tucita, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? Sí, no, pues yo creo que ahí lo importante es neciar y defender lo que uno cree, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que ha labrado mucho un camino importante en Michoacán, y hay que aprenderles, ¿no? Gente que ya no está, que sigue. Lamentablemente el tema del activismo social está pues muy tocado también, ¿no? Pero no sé, pienso una figura como Efrén, ¿no? O sea, pues tú dime, era un hombre de pe a pa, ¿no? De toda su trayectoria en la defensa de la lucha indígena. Sí. Su y mujer, que parece doña que Eva, desaparecen, ¿no? por arte de magia, sí, mueren, no y pasa nada, ¿no? ¿quién continúa ese legado? Vemos mucho en el tema indígena, jurídico, vemos mucho arribismo, mucho... yo lo siento como turismo de aventura, de pronto indígena, ¿no? De quienes el folclorismo, somos, órale, compas, los apoyamos y eso, y bueno, y van escalando. De pronto también pues hay muchas tentaciones en el tema del indigenismo, de la moda que ha agarrado el tema. Yo creo que se está poniendo que en esta moda, en este pragmatismo, en este uso de derechos que les costaron tanto a las comunidades conquistar, hay un riesgo real de regresión. Esta reforma a la ley orgánica que ahora está impulsando consejos municipales me parece
está sostenida con pinzas. Hay riesgo real de que cualquiera pueda venirle y tumbar, porque la Corte ya determinó su inconstitucionalidad porque no fue consultada, y aunque los ayuntamientos no promuevan todavía los recursos, eso no quiere decir que el riesgo esté, que no esté Pero es porque firme. está mal hecho, no porque no tengan el derecho las comunidades. Exacto, ¿no? Entonces resulta en la ley orgánica municipal, pues resulta que yo me quiero vestir como indigenista, hago un proceso que al final te está dando hasta en la como torre. Indígenas se visten unos Sí, a llegar a decir. Sí, no, pues y al final le das en la torre a las comunidades. Sí, Les claro. cuesta mucho trabajo entender el tema de la consulta indígena a los políticos. Desde que Cherán ganó, obtuvo el reconocimiento allá en los procesos, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recuerdo estaban iracundos. Samuel Navarro se llamaba el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, panista, pero iracundo de ¿por qué se meten en mis terrenos el Tribunal Electoral? ¿No? Yo soy el legislador, ¿no? Les cuesta mucho trabajo, y creo que les sigue costando mucho trabajo, y que hay un enorme riesgo con este modismo, con el delegar a las comunidades las responsabilidades del Estado, como el procurar la seguridad, y el Estado estar abdicando a esa responsabilidad que él tiene. Entonces es más sencillo, pues un poco lo que pasó de inicio con los autodefensas, y ya luego vimos lo que sucedió, pero es más sencillo decir, ok, a base de sus usos y costumbres, comunidades, ahí están sus fuerzas rurales, y yo no asumo mi responsabilidad de proveer la seguridad. Es que yo creo que ahí es donde está el error. No significa que entonces ya el Estado se desentiende porque tú ya eres autogobierno, entonces hazte bolas como puedas. No se trata de eso, ese es el error. Y yo creo que muchas de estas cosas se provocan en este tema y en muchos otros, pues justo porque lo que tú decías del arribismo, ¿no? Porque muchas veces no hay un interés real en que lo que se legisla funcione realmente para los grupos a quienes va dirigida esas leyes, ¿no? No hay un interés real en investigar, en consultar, en acercarse a construirlo con quienes viven esa realidad, porque son los únicos que saben cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, luego les contamos el chiste. Si quieren, manden un mensaje para que sepan el chiste completo. Y también les pasamos el tip para disfrutar del verano. Digo, creo que este es parte del problema, ¿no? Que no hay ese trabajo real de investigación, de consulta, de trabajar en conjunto con la gente, porque pues se supone que el diputado es un representante del pueblo, y pues no podemos trabajar sin él. ¿Cómo representas a un pueblo al que no escuchas, al que no conoces? Procesos de construcción y sin eso, colectiva, pues terminamos haciendo cochinadas, pues, que no sirven, ¿no? Que no están bien hechas, que no están completas, que no están fundadas en la necesidad real, y que pues son un invento ahí nomás para pararnos el cuello y para decirnos muy incluyentes, muy defensores de las causas de las personas indígenas, de las mujeres, de pues las todos mujeres los ahora que están de moda. Exacto. Ese es el asunto, se vuelve moda, pero no, además hay pues tenemos la lógica de consumo muy instaurada, ¿no? En el caso pues del tema de las mujeres es claro, ¿no? Entre más sufrimiento tenga una mujer es más rentable, ¿no? Y bueno, pues uno lo ve en los medios de comunicación, ¿no? Por ahí yo justo para regla llegué a hacer un trabajo sobre el tema del interés por el like, ¿no? Haciendo el comparativo de la cobertura en los casos de feminicidio, ¿no? ¿Qué cobertura se tuvo con el caso de Jessica González Villaseñor? ¿Qué cobertura se tuvo con el caso de Xóchitl? ¿Qué cobertura? Y bueno, pues obviamente las coberturas hacia el caso de Jessica pues estaban disparadas, porque a los medios les resultaba muy rentable la cantidad de likes que obtenían por eso,
Obviamente pues muy loable toda la lucha de la familia de Jessica, gente muy entrañable, pero no hay una responsabilidad real de los medios en cobertura, ¿no? Es un interés comercial netamente, ¿no? Y sí, así como alcanzaba ella una cantidad impactante de vistas, de compartidas, pues había casos de 3 compartidas, ¿no? Y curiosamente no eran de feminicidios de chicas jóvenes estudiantes, sino de mujeres casadas, marginadas. Parece que esas ya importan menos, sí, importamos menos. Sí, ¿no? Entre más edad, eres menos atractivo noticiosamente. Si te matan y tienes 3 ya, al cabo ya le quedaban poquitos años, no. Ya. Entonces, pues está muy complicado, ¿no? Bueno, pues Pati, la verdad es que yo creo que pudiéramos estar aquí horas y horas, siempre hay muchas cosas interesantes que platicar contigo, pero me parece que abordamos algunos puntos que también pueden ayudar a detonar esa discusión afuera. Te dije yo cuando llegaste que no había censura, al menos aquí en este espacio, que me han otorgado y que agradezco, pero pues que también debo decir pues que el sistema michoacano de radio y televisión es un sistema público y se sostiene con recursos públicos y que por lo tanto pues tenemos que venir a hacer uso de ese espacio público así, sin restricciones y sin censura. Si hay quien quiera censurarlo, pues cada quien que censure su espacio, pero los que quieran venir a hacer uso de estos micrófonos y ejercer aquí su derecho a la no censura, pues vengan y solicítenlo, porque de todas formas nos está costando, nos lo están cobrando los impuestos, ¿no? Entonces, muchas gracias, Pati, por venir, por platicar con nosotros, por compartir. Yo dejo ahí la invitación para quienes nos escuchan nuevamente de que lean Regla de 3, lean a Pati Monreal también. Su trabajo periodístico es siempre de excelente calidad, muy responsable y muy crítico siempre. Son 2 de las características que a mí me encantan del trabajo de Pati y de varias de las compañeras que no conozco al compañero que mencionaste, pero de las compañeras periodistas que he leído también en Regla de 3, pues también que cumplen con esas mismas características, así que seguro les va a gustar. Vayan, búsquenlo. Y pues nuevamente, como en cada programa, dejo ahí la invitación para quienes nos escuchan al interior del estado o aquí mismo en la capital y quieran venir a hacer uso de estos micrófonos, de este espacio, donde la literatura es el pretexto, pero pues es una forma de que podamos hablar de lo que queramos. Ahí en Regla 3 es que vayan a ver la belleza literaria que tienen esos textos periodísticos de Pati. Entonces, pues invitarles a que vengan a hacer uso de estos micrófonos. Si están al interior del estado y no pueden desplazarse hasta la ciudad de Morelia, no queremos que este sea un espacio elitista solo para los capitalinos o para los que tengan dinero para venir hasta acá. Mándenos un mensajito, puede ser a través de mi perfil personal, Gabriela Cázares, o de mi página oficial que está como Gaby Cázares. Mándenos un mensajito y encontraremos la forma de grabar a distancia para que nadie pues se quede sin hacer uso de esto que nos cuesta a todos. Ya lo pagaron, úsenlo. Gracias.